AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Elecciones regionales y municipales 2024 por el 13. Planes móviles para pymes de Entel Empresas. ICAME.cl, el sistema todo en uno de Chile. Presentan Doble Clic. Bueno, ya lo sabemos, lo hemos contado también en alguna de nuestras ediciones durante estos días. Es compleja la situación que se ha podido dar cuenta a través de los recientes hechos muy lamentables y trágicos ocurridos en el INBA. La posibilidad de que los estudiantes pudiesen ser capaces de fabricar artefactos explosivos al interior del establecimiento educacional ha alertado a la comunidad, una situación que también ha llevado a una intervención por parte de las autoridades para resguardar, dicen, la seguridad de los alumnos y docentes, sumarios que están en desarrollo, investigación judicial, querellas que se han presentado, pero el fondo del asunto, ¿qué es lo que se puede reflexionar a partir de ello? Más allá de los hechos concretos que se registraron esta semana y por los que más de 30 estudiantes resultaron heridos y 5 se mantienen en riesgo vital, lo ocurrido pone de manifiesto la situación en la que se encuentran algunos colegios emblemáticos de la capital. Mediante un comunicado, además de condenar los hechos de violencia y señalar que no dejarán espacio a ningún intento de criminalización a estudiantes, los apoderados enfatizaron en que las manifestaciones extremas son múltiples y siempre habrá quien esté dispuesto a arriesgar su vida y su libertad por hacer ruido suficiente para ser escuchado. En ese sentido, los representantes de la comunidad apoderados del INBA planteó que ojalá todos tuviéramos a nuestros hijos cómodos, amados y resguardados, pero hay jóvenes que traen rabia, pena y una enorme incertidumbre al futuro. Un llamado que solo se suma a los que han planteado algunas autoridades, quienes han reconocido el trabajo que se ha intentado hacer por lograr que el liceo se recupere. En cuanto a la investigación que se ha llevado en torno a la explosión que aún mantiene a 23 estudiantes hospitalizados, de los que 11 siguen en estado crítico, según se ha dado a conocer, dentro de las aristas que la Fiscalía Centro Norte se encuentra indagando está la eventual participación de personas adultas y externas al colegio. Bueno, lo más preocupante sin duda es el estado de salud de los jóvenes, partiendo por eso y siempre teniendo empatía cuando se produce una situación como esta y hay afectación a la salud de las personas, y más aún cuando estamos hablando aquí de jóvenes y adolescentes. Inicialmente se había informado sobre 35 lesionados con edades entre 15 y 18 años de edad con heridas diversas. 11 de ellos estaban en estado de gravedad durante la tarde del miércoles 23 de octubre. Algo ha evolucionado el tema, incluso afortunadamente algunos estaban recuperándose, pero la verdad es que hay un par de estudiantes que están muy complicados, pero muy complicados, algunos casi con más del 70% de su cuerpo quemado. Y por eso fue que fue necesario incluso hacer ciertas derivaciones con la coordinación del Ministerio de Salud para hacer los traslados respectivos y la atención pronta y la derivación a centros especializados para tratar las quemaduras que sufren algunos de estos jóvenes, que son los que están en el estado más complicado. Como decíamos, se ha señalado que hay una investigación al respecto desde el punto de vista penal. La delegación presidencial ha señalado la posibilidad de sumarse, de presentar una querella contra quienes resultan responsables, pero se ha generado toda una discusión respecto de aquí, de lo que viene para adelante, y especialmente de las distintas advertencias que se hicieron durante mucho tiempo para no llegar a un punto tan lamentable como el que estamos hablando en el día de hoy. Y por eso, aquí en Doble Clic, que creemos siempre que es necesario reflexionar, conversar, tocamos este tema con mayor profundidad. Doble Clic, Tele 13 Radio y tele13radio.cl. Información esencial. Bueno, y por eso que agradecemos a Gonzalo Saavedra, ex rector del Internado Nacional Barros Arana, que esté con nosotros esta mañana para poder conversar de este tema. Gonzalo, muy buenos días. Buenos días, Ramón. Buenos días a su equipo. Gracias por el espacio nuevamente. Gonzalo, una pequeña semblanza, y usted me dice si estoy en lo correcto o no, primero para contextualizar y para que nuestros amigos auditores entiendan por qué estamos conversando esta mañana. Usted fue rector de este establecimiento educacional, entiendo que exalumno, llegó en primero medio al colegio el año 87, el 2021,
se le ofreció el cargo de rector interino de ese establecimiento. Entiendo que su idea era llevar adelante un proceso más largo de unos 5 años, pero no fue posible porque en mayo del año siguiente tuvo que dejar su cargo, hubo una jornada de violencia, usted enfrentó a los medios de comunicación después de una jornada muy compleja que se vivió allí, habló con mucha sinceridad, mencionó la afectación que tenía la comunidad educativa, dio cuenta de las consecuencias de esa situación en el profesorado, se habló de 16 profesores con licencia por todas estas situaciones que se estaban viviendo, no se refirió negativamente a ninguna autoridad, pero sí hizo un llamado ferviente a rescatar la educación pública y quizá Gonzalo fue demasiado sinceridad que no cayó bien y al final tuvo que dejar su cargo. Digo todo esto como preámbulo para entender la cercanía que usted tiene con este tema y entendiendo también la afectación que tiene que tener producto de que después de un tiempo, teniendo toda esta historia que lo liga a Limba, se da cuenta de esta situación incluso más trágica que han ocurrido. Sí, efectivamente, Ramón, usted es un resumen ejecutivo certero de cuál fue mi situación. Pero reitero que más que hablar de Gonzalo Saavedra, ex rector, lo que afecta hoy y lo que sucedió en el Limba es un hecho que no es aislado, como se ha informado, como han informado algunas autoridades. O sea, me parece ilógico pensar después de todo lo que ha ocurrido por décadas en la educación pública en nuestro país, que es un hecho aislado, me parece que no corresponde decirlo. Y en relación a la comunidad de Limba, por supuesto que está muy afectada. Yo puedo hablar y dar fe de los exalumnos, con los que estoy conectado vía chat, vía teléfono, muy buenos amigos, hermanos del alma, los que uno conoce en este colegio, porque tiene una mística especial. Y claramente después prácticamente toda mi carrera docente la he hecho en el Internado Nacional de Arana, desde hacer clases de educación física, soy profesor de educación física, pasando por la dirección del internado a cargo de los niños internos, por ahí por la primera década del año 2000, para luego retornar de nuevo con este proyecto que usted hablaba, de tratar de cambiar las cosas y la educación pública hacia un mayor sentido, hacia mayores posibilidades y efectivas de levantar la educación pública del país y ofrecerle a los muchachos mayores alternativas para que puedan plasmar los proyectos de vida que ellos tienen pensados con sus familias y apoderados. ¿Por qué es tan difícil tratar de encontrar un camino de solución? Ni siquiera estoy hablando de solución, sino un camino de solución, de que las cosas al menos puedan irse normalizando, aunque sea lentamente, y no como hemos visto en el último tiempo, que las acciones van terminando cada vez más violentas, con más consecuencias trágicas incluso, Gonzalo. Yo creo que es por el abandono de la educación en general, de hacer tantas promesas que luego se diluyen en el tiempo. Recordemos que se necesita un recurso económico importante para mantener y sostener este tipo de establecimientos que están la gran mayoría en la comuna de Santiago. Entonces, existen muchas carencias, la infraestructura ya es deficiente. Entonces, para poder mantener un colegio de estas características, se requiere de un presupuesto importante, no solo en lo económico, sino que también en lo humano, en el perfeccionamiento docente, insisto, en trabajar con las nuevas escuelas de educación, formando ya los nuevos profesores, hacer una revisión completa del sistema educativo chileno y poner los énfasis donde hay que ponerlos, los acentos donde hay que ponerlos. Hay que armar un plan general, un plan para devolverle la educación pública a nuestro país, un tronco central de donde salgan distintas ramas, revisar el currículum. La reforma educacional que se implementó hace mucho tiempo atrás, ya no dio el ancho. Eso está más que dicho por muchos expertos. Hay muchas evaluaciones que indican que ya no dio el ancho. Entonces, no sé qué es lo que estamos esperando, no sé qué esperan las autoridades para dar un golpe de timón. Lo primero que hay que hacer es sentarse a conversar y a llegar a puntos de encuentro.
Esa es la primera acción que creo yo, según mi experiencia, que es la que debiéramos tener. Y dejar de lado temas políticos, porque aquí se está jugando con lo más preciado que tiene una nación, que es la formación de sus ciudadanos. Todos hablamos de democracia y que hay que educar en democracia, en democracia. La democracia se aprende desde que somos niños, en las casas y específicamente en las escuelas públicas que dependen del Estado. Y es ahí donde tenemos que trabajar firmemente en la democracia, en el respeto hacia la mujer del respeto hacia el hombre, en la inclusión, etcétera. Gonzalo, la intromisión de la política en las comunidades escolares es así de manifiesta. Estoy hablando no de la reflexión crítica, porque cuando uno habla de política también ya está demonizada la cuestión, pero estamos hablando de que una cuestión de participar de la política, yo siempre la defiendo, la buena política, la función crítica, el tener una posición, eso es una cosa. Yo estoy hablando de la manipulación política y la manipulación de los jóvenes también. Sí, existe manipulación política y de grupos anarquistas y de grupos que solo buscan destruir. Y esto lo he conversado con algunos colegas suyos, Ramón, y según mi experiencia también, esto tiene que ver con los vacíos que buscan llenar los jóvenes y adolescentes. Todos fuimos adolescentes. Y los vacíos se tienen que llenar porque uno como joven, como adolescente, requiere sentirse perteneciente a un grupo. Aquí es donde aparecen las famosas tribus urbanas, qué sé yo, y este grupo de jóvenes, de adolescentes, lo llena de esta manera, de la adrenalina de hacer molotov, de correr, de perseguir, de desafiar a la autoridad, debe ser tremenda. Entonces, si tú no tienes padres, tutores que te contengan, con quien tú puedas conversar, con quien tú puedas desahogarte, contar tus problemas, contarles tu alegría, terminamos en esto, porque ellos terminan siendo partícipes de esto porque creen que es la manera de avanzar y de tener un mejor país, porque están siendo utilizados y manipulados por estos grupos, algunos políticos, no tengo idea de qué tendencia, y de anarquía, que lo único que quieren, insisto, es destruir para volver a construir. Si esto no tiene que ver con el INBA, el Instituto Nacional o las cosas emblemáticas, sino que tiene que ver con la destrucción de las instituciones en general. Y es un tema a nivel país. Hoy día no hay respeto por nada. Entonces, tenemos que centrarnos, tenemos que devolver la formación ciudadana a estos jóvenes. ¿Y esto involucra qué tipo de trabajo más profundo a nivel de la comunidad escolar? Lo pregunto, Gonzalo, porque afortunadamente en el día de ayer aparecieron otros apoderados, aparecieron también los exalumnos organizados para dar otra visión también de la preocupación que tienen y no solamente para justificar los hechos, como había circulado al principio una primera carta que no firmaba el Centro de Padres, quiero aclararlo siempre, sino que lo firmaban apoderados del Instituto Nacional, en donde se justificaba esta situación. En la última línea decía: las manifestaciones extremas son múltiples y siempre habrá quien esté dispuesto a arriesgar su vida y su libertad por hacer ruido suficiente para ser escuchado, y que manifestarse es un derecho, pero vivir sin nada que reclamar es un privilegio. Entonces apunto también a la validación que hay desde un entorno más cercano, también a las acciones que se llevan violentas a cabo. Sí, por supuesto, hay adultos responsables detrás de esto, o irresponsables sería la palabra, el mejor calificativo, porque a mí no me cabe en la cabeza que un adulto responsable pueda participar de este tipo de acciones, pueda organizar este tipo de acciones, porque aquí hay autores intelectuales, hay personas que organizan, hay personas que ejecutan, hay chiquillos que arman bombas, hay gente que graba. Entonces, aquí esto está concertado, esto está organizado, y esto viene hace años. Entonces, esa carta que menciona usted, Ramón, por supuesto que no es el sentir de los apoderados y del Centro de Padres y Madres General del colegio. No,
No, esto no es así. De hecho, firma el grupo de apoderados del Internado Nacional de Rosarana. Claro. No firman como centro de padres. Luego aparece la declaración del centro de padres, luego aparece la declaración de Harold, que es el presidente del centro de exalumnos, y de algunas otras agrupaciones también de exalumnos que estamos dolidos, porque esto no había ocurrido nunca, y ojalá no vuelva a ocurrir nunca más en un colegio en nuestro país. Si esto es terrible. Hoy día estamos hablando de Limba porque tuvimos esta tremenda desgracia, pero también hay que recordar que hace un par de días, cuando estaba ocurriendo esto en el Limba, a la misma hora habían hechos de violencia fuera del Instituto Nacional. Las medidas establecidas por la autoridad, porque ahora ha hecho un nuevo anuncio, una nueva intervención y todo aquello, y se habla de los sumarios, de los protocolos que tienen que revisarse y todo aquello. El famoso aula segura, ¿eso funcionó o no funcionó? Cuando es bien aplicado, funciona. Ahora, todo esto termina siendo también un círculo vicioso, porque si nos vamos a lo macro, Ramón, el aula segura, la mayor sanción es la cancelación de matrícula. Pero esto parte con un proceso, se llama debido proceso, que hay que hacer una investigación, tiene un tiempo para investigar el equipo directivo, principalmente el equipo de convivencia, y después vienen las sanciones, donde podrán ser algunas remediales de conversación con los apoderados, algunas intervenciones X, y si eso no da resultado, después termina con la sanción máxima, que es la cancelación de matrícula. Por supuesto que esto puede ser también, si uno identifica a un muchacho que va con la molotov en la mano, qué sé yo, y hay evidencia, por supuesto que la cancelación de matrícula podría ser hasta inmediata, pero hay que iniciar este proceso. Pero si tú sacas a este muchacho, yo no sé si ahí termina el problema, porque tú trasladas el problema finalmente. El problema no termina ahí, porque ¿dónde va a ir a dar ese muchacho? Claro, yendo netamente y ya hablando así como equipo directivo de Limba, ok, yo lo saqué de Limba, o lo saqué del Instituto Nacional, o del Liceo de Aplicación, pero ¿dónde va a dar este muchacho? ¿Qué pasa con él? ¿Cómo hacemos seguimiento? A eso me refiero con que tenemos que seguir trabajando fuertemente en esto. Claramente una persona que va a destruir no puede seguir en un establecimiento educacional, y hay que intervenir y hay que ayudarlo. Pero después aparece el SAE, esta famosa tómbola, y el muchacho vuelve a postular y queda en otro colegio y sigue el círculo. Y sigue. Entonces, tal vez revisar el diseño de esta nueva educación pública, pero sí lo que tenemos que revisar fuertemente es el sistema educacional chileno, desde los preescolares hasta la educación superior, porque tenemos problemas en cada una de las etapas. En educación media tenemos la violencia, en educación básica tenemos hacinamiento y la deserción, no mandan a los niños al colegio. En los preescolares lo mismo, mucha deserción. Y en la educación universitaria, ni hablar. Entonces, es el momento, es el punto de inflexión que ustedes mencionaban al principio en la presentación de su programa. Yo creo, pienso y siento que esto ya no da para más. Esto también lo hablamos hace un par de años atrás, ayer lo hablaba con un colega tuyo, y ojalá que esto no se diluya, que no aparezca otra noticia y la gente se olvide de esto, las autoridades se olviden de esto, y en 2 años más vamos a volver a estar en episodios de violencia, y vamos a volver a conversar, y vamos a volver a conversar de lo mismo. Entonces ya es tiempo de pasar a la acción, creo yo, Ramón. Hay mucha gente que quiere que esto pare, hay mucha gente involucrada en educación que quiere que esto se termine y que acabe, y que podamos darle nuevo sentido a la educación pública en nuestro país y formar a las personas que tenemos que formar para tener un mejor país. Si ya no podemos estar peor. La violencia está en todos lados, todos los días aparecen homicidios. Entonces, si los adultos no somos capaces de resolver nuestros problemas, no sé si somos capaces de exigirle a los adolescentes que pasan por distintos tipos de procesos, de mucha carencia afectiva, emocional. Hay que trabajar en lo emocional con los niños, con los apoderados. O sea, el dolor que deben estar sintiendo los padres de los niños que inocentemente salieron quemados, incluso aunque estuvieran manipulando benzina adentro. No puedo ni imaginarme el dolor que deben sentir. Y la pena que debe sentir el resto de la comunidad escolar también, pensando en que mando o no mando a mi hijo, ¿qué hago? Sí, porque se supone que uno manda a un colegio porque está definido como un entorno seguro,
Y Exactamente. claramente los hechos demuestran que no es así. Una última consulta respecto de eso, entendiendo que este problema es muy grande, que tiene que abordarse multisistémicamente, que los colegios también trabajan con grupos de alumnos que tienen un índice de vulnerabilidad muy alto, es lo que ocurre también en el INBA, según entiendo. Y entendiendo eso, pero también está la petición cada vez más fuerte de que hayan medidas preventivas, de control. Ayer el presidente de los exalumnos señalaba, bueno, ante una consulta periodística, aquí nos dicen que cómo se pueden ingresar ese tipo de cosas, por dónde entran. Y dice, pero bueno, no, mochilas no se pueden revisar. Hay un dictamen de Contraloría que ya lo dejó claro como el 2016, ¿no es verdad? Colisión de derechos respecto de la intimidad, respecto de la seguridad del resto, pero hoy día hay como un clamor de que incluso muchas personas, no sé cuántas serán, no sé si la mayoría o no, pero que están incluso dispuestas a perder un poco de libertad en virtud de tener un poco más de seguridad. Gonzalo, última pregunta. ¿Usted, con la experiencia que tiene, ese tema de las mochilas, de las revisiones, por ejemplo, cree que preventivamente no es la solución al problema, definitivo, la causa central, estamos de acuerdo, pero puede ayudar si que se discutiera nuevamente una materia como esa? Yo creo que sí. Yo creo que hoy día, en la situación que estamos hoy día, cualquier avance, aunque sea un paso corto, pero firme hacia adelante, que no nos permita retroceder, yo creo que es bueno. Y si revisar mochilas va a significar que el nivel de violencia va a bajar, tal vez no en su totalidad, porque, porque yendo al INBA propiamente tal, es un colegio muy grande, entonces es muy difícil, pueden entrar cosas por las paredes, de los entornos del colegio, etcétera. Hay una reja al principio en el jardín que es una reja, que se pueden ingresar cosas, se pueden esconder, entonces podría bajar el nivel. Y de si son 5 días, a lo mejor podría bajar a 2 o 3, que ya es un avance a todo esto, ¿eh? Pero la verdad es que es una medida que podría iniciar por fin el camino de retorno a la educación pública. Revisar los distintos protocolos, que los directores tengan mayor autonomía, que puedan tomar decisiones, porque las decisiones que se toman en las direcciones de los colegios después terminan siendo cuestionadas por los sostenedores, por las distintas corporaciones. Entonces, si tú quieres, qué sé yo, apartar a un muchacho de la comunidad escolar mientras dure esta investigación, cuando se inicia el proceso, te llega la orden que no, que fue mal hecho el proceso, lo tienes que devolver, entonces el muchacho llega empoderado, yo hago lo que quiero. Por eso te digo que hay que hacer una revisión completa de todo el reglamento. Pero respondiendo a tu pregunta, sí, yo creo que podría ayudar. No es la solución definitiva, pero sí, podría ayudar. Más otras medidas, por supuesto. Evidentemente. Gonzalo Saavedra, ex rector del INBA, muchísimas gracias por atender nuestro llamado y conversar con nosotros para aportar desde el diálogo, desde la conversación y desde la reflexión y la experiencia, argumentos para mantener viva esta conversación y no tener que estar, lamentablemente, en el caso de nosotros, informando nuevamente de hechos de violencia y peor aún que tengan resultados trágicos sobre jóvenes que están en periodo de formación. Muchísimas gracias, Gonzalo. Gracias a usted, Ramón. Que tengan buena tarde, buen día. Un abrazo para todos. Hasta que luego. estén bien. Adiós. Muchas gracias. Doble clic. Bueno, la conversación con el ex